AMC Gremlin 1970. El AMC Gremlin de 1970 se vendió por 2/3 del costo de la mayoría de los autos pequeños, lo cual es apropiado porque parecía 2/3 de un automóvil. La verdad sea dicha, el Gremlin fue un golpe de genialidad corporativa, barato de desarrollar y fácil de escribir para los medios, y resultó ser un éxito de ventas, al menos según los modestos estándares de AMC. Pero, ¿tenía que ser tan feo? Podría haber sido peor. AMC consideró una versión más corta del Hornet. El jefe de diseño, Tech T, dijo que esa versión era aún más fea, aunque considerando que él aprobó el Gremlin, no estamos seguros de que su opinión sea confiable. Buick Riviera 1970. La segunda generación del Buick Riviera era un automóvil increíblemente hermoso, al menos entre 1966 y 1969. Con sus líneas elegantes y sus faros ocultos integrados en la carrocería. Pero luego, llegó el modelo de 1970. Se necesita un momento para apreciar lo horrible que es este auto, probablemente porque la mente tiene un mecanismo de defensa que bloquea los traumas extremos. Pero si lo miras el tiempo suficiente, lo verás, la parrilla parece deslizarse por el frente del automóvil, los guardabarros traseros parecen crecer sobre las ruedas como moho descontrolado. Y todo el cuerpo está hinchado como un cadáver flotando en el agua. Las ventas del Riviera, que iban en aumento a finales de los 60, se desplomaron como una viga cayendo en caída libre cuando este amasijo de formas llegó a los concesionarios. Afortunadamente, en 1971 fue reemplazado por el controvertido pero hermoso modelo Bowtail. Ford Thunderbird 1970. Los Thunderbird de finales de los 60 no eran exactamente hermosos, pero al menos no resultaban ofensivos. Y luego llegó 1970, y Ford decidió pegarle un gigantesco pico en la parte delantera. En serio, Ford, la parte importante del nombre es Thunder, trueno, no bird, pájaro. Porsche 914, 1970. Diseñar un automóvil con motor central bien proporcionado es difícil, aunque podríamos argumentar que Chevrolet finalmente lo ha logrado. Pero hay algo más en la extrañeza del Porsche 914 que el enorme espacio entre el pilar B y la rueda trasera. Algo en su diseño lo hace parecer un coche torpe, con su invernadero inclinado hacia atrás de manera extraña, su carrocería excesivamente cuadrada y sus líneas demasiado simples. No estamos diciendo que la torpeza sea algo malo. Nos encanta el 914. Pero creemos que un Porsche debería tener el estilo de un auto con el que sueñas, no el de la realidad a la que despiertas. Saab Sonett marzo de 1970. La tercera generación del Sonett fue diseñada pensando en los compradores estadounidenses. Y alguien debió decirles a los suecos que a los estadounidenses les gustaban los autos con enormes voladizos delanteros. Era una broma, Saab. Una broma. Aún así, el Sonett apareció con este ridículamente alargado hocico, agravado por el gigantesco parachoques de 5 millas por hora incrustado en la parte delantera. Como si las proporciones ya no fueran lo suficientemente malas, el frente extendido contrastaba de manera absurda con su cola abruptamente cortada. No es de extrañar que los estadounidenses no tomaran en serio a Saab hasta la llegada del 900. Subaru GL Coupe 1972. Subaru, al igual que otros fabricantes japoneses, estaba ganando terreno en el mercado estadounidense con autos pequeños, eficientes y prácticos que eran sensatos, aunque no precisamente elegantes. Así que sus diseñadores intentaron hacer algo estilizado. Y esto fue lo que pasó. Nuestra suposición es que el Subaru GL era demasiado largo para caber en la caja de envío, y la solución fue cortar 20 centímetros de la parte trasera, pegarle un parachoques y unas luces traseras, y enviarlo tal cual. Leyland P76 1973. Si creías que British Leyland solo hacía miserables a los británicos, el P76 es la prueba de que el conglomerado de autos más infame del mundo intentó esparcir su desesperanza hasta los rincones más lejanos de la Commonwealth. El P76 era un automóvil grande producido por Leyland Australia, y suponemos que su diseño tenía como objetivo eliminar cualquier deseo persistente de reformar el Imperio Británico. La forma en cuña permitía que el maletero acomodara un tambor de 44 galones, preferiblemente lleno de algo inflamable.
Además de ser feo, el P-76 fue construido con la misma falta de calidad y cuidado por la que Leyland era conocida. Es decir, con ninguna. Después de solo 2 años y 18.000 unidades vendidas, el P-76 pasó a la historia. Reliant Robin 1973. Los autos de 3 ruedas no tienen por qué ser feos, aunque la mayoría lo son. El problema del Reliant Robin no es solo que sea feo, sino que parece desesperado. Incluso su predecesor, el irónicamente llamado Reliant Regal, tenía al menos un mínimo de dignidad visual. Pero el Robin parece exactamente el tipo de automóvil que compras cuando no puedes permitirte algo que sea, de hecho, un automóvil. Austero, con ojos saltones y aparentemente satisfecho con su estatus de subauto, el Robin parece estar suplicando por el más mínimo gesto de afecto, que nos sentimos completamente justificados en negarle. Bricklin SV, 1974. Malcolm Bricklin es el hombre que llevó el Subaru 360 y el Yugo al mercado estadounidense. Si eso no es prueba de una intención maligna, no sabemos qué lo sería. Su único intento de fabricar un automóvil propio fue el Plastic Fantastic Safety Vehicle 1. Y fue terrible en muchos sentidos, incluyendo su apariencia. Los parachoques gigantes, las ventanas minúsculas y esas ruedas de turbina de los años 70 parecían sacadas de una furgoneta hippie. La calidad de ensamblaje era espantosa, los paneles de la carrocería se deformaban antes de ser montados, las luces ocultas a menudo se negaban a aparecer, y el auto tenía más fugas que un colador. Las puertas de ala de gaviota de 40 kilos se rompían con facilidad bajo la presión de sus actuadores hidráulicos, si es que llegaban a abrirse. Además, el sistema eléctrico era tan defectuoso que muchas veces atrapaba a los propietarios dentro del auto. Feo de ver y feo de poseer. Sebring Vanguard Cerecore 1974. Si alguna vez te has preguntado por qué los autos eléctricos adquirieron la reputación de ser carritos de golf glorificados, aquí tienes la respuesta. El City Car, creación de una compañía llamada Sebring Vanguard, literalmente era un carrito de golf glorificado, con un motor de apenas 2.5 caballos de fuerza, posteriormente mejorado a 6 caballos. Y una carrocería con forma de calzo para ruedas que debió costar apenas unos cuantos dólares en diseñarse. Tenía una autonomía de 40 millas y podía acelerar hasta 60 millas por hora espera. Perdón, me equivoqué. En realidad, tardaba 6.2 segundos en alcanzar apenas 25 millas por hora, lo que era 3 millas por hora menos que la velocidad máxima de su versión original. Una compañía llamada Commuter Vehicles compró el diseño a finales de los 70, lo rebautizó como Commuter Car y le añadió esos ridículos parachoques extendidos que ves en la foto. No estamos seguros de por qué lo hicieron, ya que el auto era inherentemente inseguro. Cada vez que alguien se subía en él, corría el riesgo de morir, de vergüenza. Ford Mustang febrero de 1974. Nos ahorraremos el debate sobre si el Mustang II fue una genialidad o una tragedia nacional. Eso es una discusión para otro día. Lo que sí podemos afirmar es que, si bien el Mustang II se veía ridículo, su mayor pecado visual fue el modelo guía, una víctima de la obsesión de Ford por agregarle lujo a cualquier auto con solo ponerle ventanas de ópera. Reducir el tamaño del Mustang ya era una decisión cuestionable, pero intentar darle un aire de lujo con un techo acolchado de vinilo y parachoques pintados del mismo color fue, sin duda, un crimen de lesa humanidad. ¿Y de verdad pensaron que no notaríamos que las tapas de rueda eran recicladas del Ford Granada? Vamos, Ford. El Mustang II fue un éxito de ventas, pero estamos convencidos de que no fue gracias al modelo guía, sino a pesar de él. Vanden Plus 1500-1974. Las 3 grandes automotrices de Detroit fueron justamente criticadas en los años 70 y 80 por la ingeniería de insignias que consistía en tomar un auto mediocre, ponerle una parrilla elegante y venderlo como algo exclusivo. Carol British Leland llevó esto al nivel de un arte, suponiendo que tu definición de arte incluye esparcir excremento en un lienzo. El Vanden Plus 1500, basado en el miserable Austin Allegro, era un claro ejemplo de esta práctica. Equipado con una parrilla cromada vertical, asientos de cuero genuino, alfombras de felpa y mesas plegables de nogal para los asientos traseros.
Presumiblemente para que los dueños comieran cómodamente mientras esperaban una grúa, el Vandenplas costaba casi el doble que un Allegro común. Parece que el comprador ideal era alguien que miraba un Jaguar XJ6 y decía, es hermoso, pero, ¿tienes algo más pequeño y más basura? AMC Pacer 1975. El Pacer. El primer auto pequeño y ancho. El concepto de AMC permitió anuncios publicitarios bastante simpáticos, pero también dio como resultado un automóvil visualmente desastroso. El Pacer tenía enormes ventanas diseñadas para ofrecer una mejor visibilidad al conductor, pero en la práctica lo hacían sentir como un pez dorado hirviendo en su propia pecera. En la parte trasera, las luces parecían haber sido diseñadas con una espátula para decorar pasteles. El Pacer se volvió aún más feo en 1978 cuando AMC le agregó un capó abultado y una parrilla vertical para acomodar un motor V8 opcional, intentando darle la potencia que necesitaba para mover todo ese vidrio pesado, sin preocuparse por la economía de combustible, ya que los motores de 6 cilindros de hierro fundido ya eran bastante glotones. Mal concebido y mal ejecutado, el Pacer era un auto para nerds antes de que los nerds fueran cool. British Leyland Princess 1975. El Princess fue otra abominación proveniente del otro lado del Atlántico. Inicialmente vendido bajo las marcas Austin, Morris y Wolseley, este auto finalmente se convirtió en su propia marca, presumiblemente porque ninguna otra división de British Leyland quería asociarse con él. El Princess tenía una extraña forma de cuña que lo hacía parecer un hatchback, excepto que no lo era. El maletero, o mejor dicho, el baúl, como lo llamaban los británicos, solo podía accederse a través de una diminuta tapa, lo que lo hacía tan poco práctico como poco atractivo y extremadamente poco fiable. Poco después de la presentación del Princess, British Leyland colapsó y tuvo que ser nacionalizada. ¿Alguien se sorprendió? Datsun 200 SX 1977. Para finales de los años 70, Datsun, más tarde Nissan, había construido una buena reputación en Estados Unidos gracias a pequeños autos económicos como el B210 y el 510, además de deportivos brillantes como el 240Z. Y luego, sucedió esto. El 200SX era un coupé deportivo con tracción trasera, motor de 2 litros y una parrilla aparentemente inspirada en una afeitadora eléctrica. Sorprendentemente, hubo pocas quejas sobre el pilar C y su bloqueo de visibilidad trasera. Probablemente porque hubo muy pocos compradores. El 200SX era demasiado lento para ser deportivo y demasiado gastón para ser económico. Su mayor especialidad fue oxidarse, algo que hacía con admirable rapidez y entusiasmo, hasta el punto de que hoy en día quedan muy pocos para seguir agrediendo nuestra vista. Volvo 262 en 1977. Hemmings cuenta que cuando Henry Ford II visitó Suecia para ver la moderna planta de Volvo en Kalmar, su equipo llevó una flota de Lincoln Continental Mark II para conducir por ahí. Y los suecos quedaron tan impresionados que decidieron construir su propia versión. Una idea estúpida que dio como resultado un auto estúpido. La historia cuenta que Volvo ni siquiera se molestó en hacer un modelo de arcilla antes de fabricarlo. Y eso es una pena, porque quizás habría evitado este desastre. Para crear este horror sobre ruedas, Volvo envió perfectamente buenos 262 GL Coupés a Bertone en Italia, donde les recortaron 6.5 centímetros del techo, volviéndolos inutilizables para cualquiera que midiera más de 1.80 metros de altura. Increíblemente, se fabricaron alrededor de 6.600 unidades a lo largo de 5 años. Aparentemente, hay muchas personas bajitas con mal gusto. Oldsmobile Cutlass Aerobac 1978. Cuando llegó el momento de reducir el tamaño de sus exitosos autos medianos, General Motors decidió que el Buick Century y el Oldsmobile Cutlass debían tener un aspecto europeo. ¿Y qué podría ser más europeo que un hatchback? El resultado, como puedes ver, fue predeciblemente horrible. Técnicamente, los Aerobac no eran hatchbacks, ya que tenían una tapa de maletero convencional, pero los consumidores no se quejaron porque estaban demasiado ocupados no comprándolos. GM confiaba tanto en el diseño que ni siquiera se molestó en ofrecer una versión sedán tradicional. ¡Ops! Las ventas se desplomaron,
pero no desaparecieron por completo gracias a la versión familiar y al atractivo modelo coupé. GM se apresuró a lanzar un sedán adecuado en 1980, aunque por razones que no podemos explicar, el Aerobac de 2 puertas sobrevivió hasta 1981. Si alguna vez te has preguntado por qué el diseño de GM fue tan insípido durante los años 80, bueno, ahora lo sabes.